Nadie llega a la plenitud peleándose consigo mismo. Si notas que sigues repitiendo patrones aunque ya los hayas visto, si notas que el automático de tu organismo es culparte a ti o a tu entorno, si notas que hay experiencias que pasaron hace tiempo pero aún te siguen influenciando de formas negativas, probablemente no estás haciendo nada mal. Probablemente no te falta voluntad, solo nadie te ha enseñado cómo funcionas, nadie te ha enseñado cómo es que tus pensamientos influyen en tus emociones y tus emociones en la forma en la que te relacionas. Todo esto tiene un sistema y me gustaría compartirte ese sistema a ti. Este video vamos a abrir preguntas que normalmente no se explican. ¿Por qué tu mente funciona de esa forma? ¿Por qué no podemos evitar culpar a los otros? Una de las cosas que más influencian en nuestra infancia. Y por último, lo más importante, que te des cuenta que nunca ha habido nada malo en ti, solo no has tenido el mapa correcto. Este canal es un mapa, porque mientras tú no entiendas cómo funcionas por dentro, vas a creer que eres una víctima del entorno, te la vas a estar peleando contigo mismo, vas a pelearte con tus pensamientos, vas a pelearte con tus emociones, vas a querer pelearte con algunas relaciones y vas a decir, no, es que ¿por qué me enamoro de gente que no es la adecuada? No, es que ¿por qué no puedo controlar mis pensamientos? Es que ¿por qué no puedo dejar de sentir esto que estoy sintiendo? Y no conozco a gente que pueda llegar a la plenitud, que se la pase peleando, que se la pasa peleando con lo que pasa adentro, con lo que pasa afuera, con lo que piensa, con lo que sientan. Necesitas entender cómo funciona la vida. Necesitas entender cómo funcionas por dentro. Entonces es como si quisieras aprender a surfear, porque si quieres aprender a surfear, quieres aprender a surfear la vida misma. Y que cada desafío, subirte al desafío y sentir cosas bonitas, cosas agradables, crecer, evolucionar. Eso es lo que deseas, tengo entendido. Disfrutar tu vida al máximo, porque al final la vida es una gran juguetería, la vida es como un mar. Y estamos aquí mucho para aprender a surfearlo. Y cada persona va a encontrar su forma personal de surfearlo, su forma personal de disfrutarlo. Pero nadie puede surfear peleándose con las olas. Tus pensamientos no se repiten automáticamente, nada más porque sí. De hecho, ¿has notado que gran parte de tus pensamientos tú no los eliges? ¿Tú no los seleccionas? Es como si algo, alguna ley, alguna situación hace que se repitan ciertos pensamientos en tu mente. Que cada vez que ocurre algo, hay un automatismo que hace que tus pensamientos sean negativos o positivos, que te critiquen a ti o critiquen a los demás. O si ya trabajaste o te fue bien desde tu infancia, tus pensamientos automáticos te apoyan. ¿Has notado cómo te hablas a ti mismo? ¿Y has notado que eso que te dices a ti mismo tiene como un guión base que solo se repite y se repite y se repite? Ahora, todos esos pensamientos naturalmente generan un sistema de emociones. Porque si hay un cassette que está aquí corriendo que te dice la vida es mala, no confíes en nadie, las personas son, o lo que te diga tu cassette, a cada persona le dice cosas diferentes. Evidentemente a este cassette le va a corresponder una experiencia emocional, le va a corresponder sentir ciertas emociones. Si tú todo el tiempo escuchas algo, naturalmente vas a sentir algo distinto. Más allá de tus creencias, lo importante es que puedas hacer que tus creencias se embonen de determinada forma, que el resultado sea que a ti te dé plenitud. Y eso es lo que quiero, que conozcas cómo embonar tus creencias para que te dé bienestar, para que experimentes una vida que tú puedas disfrutar. De eso se trata esto. Nuestro inconsciente tiene la maravillosa capacidad de tomar algo desagradable y difícil de digerir y transformarlo en algo que nos hace sentir bien. El problema es que nos genera dificultades para la plenitud. Hablemos de culpa. El estar culpando a alguien lo único que da es la sensación de, uff,
ya sé por qué tengo una mala vida. Porque el gobierno, porque mi pareja, porque yo, porque así nací. Ojo, culparte a ti mismo es seguir culpando. Solo ya tienes una explicación del por qué las cosas no funcionan. Entonces, la culpa. La culpa siempre es el resultado de un dolor no asimilado. Observa, toda la gente o tú mismo, cada vez que culpes a alguien o a algo, si le escarbas vas a encontrar que algo te está doliendo. Y como no estás pudiendo asimilar ese dolor, esa energía termina manifestándose en buscar un culpable. En otras palabras y de forma puntual, la ley es esta. Toda la energía psíquica que produce un dolor, esa energía se traduce directamente en la necesidad de culpar a alguien. Por lo tanto, ahora tú ya que viste y comprendiste esto, vas a poder ir a una reunión y si escuchas, no, es que la política, observa, en la medida en la que pongan energía en culpar al político, es el tamaño del dolor que tienen. En la medida en la que escuches que alguien se queja de su pareja y culpa a su pareja, es el dolor que tienen. En la medida que observes que alguien se culpe a sí mismo, ay, es que yo, sí, todos son mis errores, es que por mi culpa, es el tamaño del dolor que tienen. La gran maravilla es que al aprender a asimilar este dolor, en cuanto asimilas el dolor, se libera la culpa. Y si ya no hay culpables y si ya no estás gastando tu energía en culpar a la gente, empieza a haber espacio en tu mente. Y si hay más espacio en tu mente, vas a poder empezar a crear con mucha mayor capacidad la vida de tus sueños. Porque, insisto, ese es mi objetivo. Mi objetivo es que puedas crear la vida de tus sueños. Así como esta ley de la culpa y el dolor, existen muchas, muchas. Ya vimos que detrás de la culpa hay una energía que nos motiva, que tiene sus propios intereses. Ahora vamos a descubrir cuáles serán los intereses ocultos del inconsciente detrás de las relaciones que creemos que elegimos. Las relaciones de pareja no son aleatorias. Todas las relaciones que vas teniendo tienen ciertas leyes. Tu inconsciente te empareja con las personas no por coincidencias, te empareja con las personas por ciertas cosas específicas. Tus amistades, tus relaciones de familia, tus relaciones de amor, el enamoramiento incluso, tiene una lógica. ¿Quieres comprender más de eso? Observa los videos de aquí abajo. Tus emociones, como expliqué, no piensas lo que piensas de a gratis, no sientes lo que sientes de a gratis, no tienes la economía que tienes de a gratis, no tienes el trabajo que tienes nada más porque sí. Entonces todas estas leyes las iré explicando poco a poco en estos videos. Entonces échate un clavado. Entre más puedas ir comprendiendo y aplicando, vas a poder ir creando la vida de tus sueños. Ojo, no es solo entender, necesitas ir haciendo los ejercicios correctos para que lo puedas ejercer. Y el ejercicio va siendo un ejercicio, va siendo una práctica, va siendo un entrenamiento. Vamos a entender un poco de la plenitud, porque la plenitud no es llegar a un objetivo. La plenitud no es tener más, no es hacer más. La plenitud es un estado interno. Y como la plenitud es un estado interno, no depende de lo externo. Y eso es algo que requerimos aprender a entrenar. Eso es algo que se entrena. Si tú te la pasas todo el tiempo dependiendo de lo que hay afuera, entonces vas a depender de tu entorno. Y a eso se le llama codependencia, por ejemplo. A eso se llama mi jefe no me permite, mi trabajo no me permite. Y entonces, una vez más, ya estás culpando. La plenitud es un estado interno. Todos los maestros espirituales te hablan de eso y te hablan de la importancia del presente. Entonces, el objetivo es que vayas aprendiendo todas estas leyes para que las puedas ejercer en tu estructura interna. Y como es adentro, tarde o temprano va a ser afuera. No por cosas místicas y sagradas,
sino porque así funcionamos. Tu inconsciente está diseñado para que lo de afuera corresponda y haga match perfecto con lo de adentro. Esa es la razón por la cual, si crees que todos los hombres son infieles, vas a encontrarte puros hombres infieles. Llegamos a uno de los temas más importantes, los traumas. Vamos a entender otra mirada acerca de ellos y recuerda, hasta el final podrás entender por qué los psicólogos regresan una y otra vez al tema de la infancia y cómo es que la infancia nos impacta de formas tan profundas. Vamos por más. Normalmente se le llaman traumas, pero ya en la actualidad le llamamos experiencias no asimiladas. ¿A qué va esto? Así como tu sistema digestivo toma alimentos, desecha lo que no le sirve y te nutre de lo que sí le sirve, tu psique, tu alma, tu mente, llámale como quieras, tu psique toma la vida, la digiere, la asimila y te da trata de darte algo nutritivo y de desechar lo negativo. Esto es un funcionamiento bien complejo, bien profundo y a la vez muy simple. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque alguien saludable va al baño. Si tuvieras a alguien que no va al baño, sospecharías de su salud intestinal, ¿a poco no? Yo, en este caso, si alguien no se sabe enojar, no sabe llorar, no sabe estar triste, desconfío mucho de su salud psicológica. ¿Por qué? Porque son los desechos naturales al experimentar la vida. Parte de la vida es formo vínculos, parte de la vida es suelto vínculos. Y esa digestión genera un proceso que si lo simplifico mucho se le llaman lágrimas. Ojo, hay lágrimas útiles y lágrimas inútiles. Si quieres saber más de eso, ve el video de dolor y sufrimiento. El dolor es parte de la vida. El sufrimiento es inmadurez humana. Pero bueno, continuemos. Entonces, tu sistema digestivo, tu psique, digiere la experiencia. Y cuando no digerimos esa experiencia, se generan síntomas, se generan problemas en la vida. Las relaciones de pareja, ¿has notado que hay personas que viven la misma experiencia de pareja con diferentes parejas? Con todos experimentan traición, con todos experimentan abandono, injusticia, que los culpan, se sienten culpables, se sienten sofocados, se sienten no vistas, se sienten eh, lo, el sentimiento que quieras. Tip, los patrones no son si la persona es rubia, güera, alta, chaparra, etcétera, con dinero o no. El patrón se manifiesta en cómo te hace sentir esa relación. Pregúntate, ¿cuáles son los sentimientos desagradables que he sentido en la mayoría de mis relaciones? Y muy probablemente esos sentimientos son experiencias, muy probablemente de tu infancia, que tu psique no ha podido digerir. La diferencia entre nuestro sistema digestivo y nuestra psique es que nuestra psique sí requiere de tu conciencia para ajustarse, digerir y a algunas personas les llaman sanar, a mí me gusta llamarle evolucionar. Entonces, en cuanto digieres las experiencias que no has vivido, en ese momento, ¡puf!, tienes todo para seguir creando una buena vida. Entonces, una vez más, no es que te pelees con pensamientos, muchas veces tus pensamientos son el síntoma de una mala digestión. Muchas veces tus emociones son el síntoma de una mala digestión. ¿Digestión a qué me refiero? A masticar la experiencia en tu vida. ¿A poco no? Acabas de vivir una experiencia fuerte y esa experiencia hace que tengas pensamientos con respecto a esa experiencia, positiva o negativa. Y lo piensas, ¿por qué? Porque tu organismo está digiriéndolo. Y empieza de esa digestión forma creencias. ¿Qué significa esto de mí? ¿Qué significa esto de la vida? ¿Qué significa esto de la existencia? Esta digestión también involucra a las tres fases, a las tres partes del cerebro que tenemos de forma evolutiva. Nuestro neocórtex, nuestro cerebro mamífero o límbico, nuestro cerebro reptilo de supervivencia. Entonces hay que aprender cómo
Cada parte de nuestro cerebro asimila la experiencia. Hay que aprender a ver cómo saber en qué parte de la experiencia te atoraste. Es diferente estar pensando mucho en algo a estar sintiéndolo constantemente a no importa qué hagas, no puedes llegar al resultado. Es muy común que lleguen a consulta conmigo y me digan, voy a poner un ejemplo. Oye, Edmundo, es que tal persona me fue infiel. Oh, muy bien. ¿Cuántas horas te fue infiel? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto estuvo con otra persona? No, pues 5 horas en el hotel. Muy bien. ¿Cuántas horas lleva eso en tu mente? No, pues desde hace un mes no lo saco de mi mente. Y entonces el problema es lo que pasó o el problema es cómo digieres la experiencia. Llegamos a una de las partes más profundas. Seguramente si ya llegaste hasta aquí, es porque esto te hace sentido y eres alguien que ya está en su proceso interno, eres alguien que ya está en su búsqueda. Gracias por llegar hasta acá. Te invito a dejar en los comentarios, en 3 palabras, cómo ha sido tu proceso. Entonces en la vida, cuando no logras digerir una experiencia, no se olvida. Hay mucha gente que tiene la idea dañina de el tiempo lo cura todo. Pero no, el tiempo lo único que hace es lo entierra, hace que a ti se te olvide, pero no sale de tu sistema. Y entonces cuando no lo digieres, se queda dentro y tu inconsciente tiene que hacer intentos para digerirlo. Y entonces es ahí cuando Freud decía, infancia es destino. ¿Por qué infancia es destino? Porque cuando somos niños no tenemos la capacidad de digerir la vida. ¿Cómo vamos a digerir la vida? Somos niños. No podemos entender bien las cosas. Y hay un montón de características que hace que el niño no pueda digerir bien la vida. De entrada, el niño necesita a mamá y a papá para sobrevivir. Ojo, otra ley. El inconsciente se basa en que pueda sobrevivir. Entonces, el niño, para sobrevivir, tiene que estar bien con mamá y papá, de tal forma que todo el daño que me hagan mis padres me voy a culpar a mí, porque si mi inconsciente los viera a ellos como el culpable, rompo el cordón umbilical y no tengo de dónde nutrirme. Mi inconsciente lo experimenta como una amenaza a mí mismo. Si yo como niño culpo a mis padres, amenaza mi vida. Por lo tanto, de niño siempre me voy a culpar a mí. Y eso hace que genere creencias distorsionadas, que genere emociones con respecto a esas creencias y, ahora sí, como dice Freud, infancia es destino, porque ya me puse mis bases de creencias, ya tengo mis bases de emociones y ya le enseñé a mi psique quién soy yo y cómo funciona la vida. Por eso Freud decía infancia es destino. Pero después llegó Carl Gustav Jung y él dijo, infancia es destino mientras no trabajemos en nosotros mismos. En mis palabras, cuando digieres bien tu infancia, digerir no es olvidar, digerir es asimilar tus experiencias, revisar las emociones, sentirlas, cruzar la experiencia y utilizar las 3 fases, utilizar los 3 núcleos del cerebro para transitar esa experiencia. No es porque el pasado haya sido importante, no nos interesa el pasado, la realidad es que no existe. ¿Alguna vez has visto a alguien que pueda hacer algo en el pasado, hacer algo en el futuro? Se hace en el presente. No nos interesa el pasado, nos interesa qué es lo que sigue en tu sistema, qué es lo que sigue en tu psique que no está digerido. Y hay veces que en tu psique a eso se le llaman recuerdos. Hay veces que se le llaman sensaciones. Hay veces que se le llaman creencias, dependiendo de cómo tu organismo ha digerido la vida. Si quieres trabajarlo con guía directa, en la descripción puedes agendar una cita conmigo. Otro punto muy importante es dejar de ver las cosas como un error. Si tú crees que cometes errores, estás alimentando una creencia negativa de ti mismo. Si tú crees que la vida está mal por default, estás alimentando una creencia negativa del entorno, de la vida misma, y difícilmente vas a experimentar plenitud con esas creencias. La invitación es a poder ver
que más que errores, son formas naturales en las que opera tu organismo cuando hay experiencias no asimiladas, cuando hay duelos, cuando hay creencias, cuando hay X cosa. Cuando tú entiendes cómo funcionas, puedes ver eso que llamas error como algo obvio y lógico, no como un error, no como una equivocación. Y esta parte es indispensable, porque mientras te sigas culpando, mientras te sigas juzgando, mientras sigas creyendo que hay algo malo en ti, no vas a poder crear plenitud. Una de las cosas que más disfruto en sesiones es cuando llega alguien con una experiencia como de vergüenza de, es que no debería de pensar esto, es que no debería de sentir esto, es que ¿por qué me quiero suicidar? Está mal, disculpa que, híjole, sé que me vas a decir que está mal, que cómo me quiero suicidar si tengo una vida bellísima y la vida es maravillosa. Y es maravilloso cuando observan de, si tienes estas creencias, tienes esta experiencia, hasta yo me querría matar. Entonces el problema no es que pienses eso, el problema no es lo que piensas, el problema no es lo que sientes, el problema es que no has sabido qué hacer con eso que piensas y eso que sientes. Entonces, todas estas leyes internas que amo entender, compartir, que son la pasión de mi vida y por eso ya lo estoy compartiendo por fin, todas estas leyes internas no tienen que ver con moral, no tienen que ver con espiritualidad, no tienen que ver con física. Estas leyes, no importa si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo, si te gusta o si no te gusta, si las conoces o si no las conoces, no te piden permiso, es como la ley de gravedad. Las conozcas o no las conozcas, si te avientas por la ventana, te vas a caer. Lo mismo con estas leyes, por eso es tan importante que comprendas cómo funcionas. Los quiero mucho. Gracias por llegar a este espacio, porque si ya llegaste hasta aquí en el video, habla de que estás comprometido contigo mismo. Habla de que quieres más de la vida y de un alto nivel de amor propio con cierta madurez. Gracias. Yo estoy sincronizado a ese compromiso contigo mismo. Te abrazo. Seguramente también te va a gustar el contenido de Teoría del Barril, donde vemos a profundidad cómo es que lo que vivimos se conecta con las emociones y sostiene las creencias. Te espero ahí, te dejo el video aquí arriba.